dorsal del planeta, en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre. El que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América. Buenas tardes, amigos radioescuchas de La Hora de la Patria, segmento de Pulso Informativo, Radio Moderna. El día de hoy tenemos el gran honor de tener un invitado especial con muchos méritos profesionales, y ahora vamos a conocer también de su persona. Queremos saber quién es Enrique Cornejo. Bienvenido, doctor Cornejo, a los estudios de Radio Moderna, Pulso Informativo, y sobre todo al segmento La Hora de la Patria, que tiene un estilo peculiar de hacer periodismo. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los oyentes. Bien, vamos a escuchar algo importante. A ver, vamos a ver. ¿Quiere ser alcalde para el pasado o quiere ser alcalde para el 2015-2018? Que el monorriel no puede ser una solución para Lima. Su silencio otorga. ¿Qué propone para el 2015-2018? Su próxima gestión va a tener otros 5 nuevos gerentes que hagan nuevos comunicadores, que pasen por encima del Consejo Metropolitano para retirar millones de la municipalidad. Es que el candidato Castañeda no respondió, y no respondió porque claramente su programa es improvisado. Ahora lo digo con todas sus letras. Un poco el mensaje es: yo ya fui alcalde, vota por mí, después les explico qué hago. Eso no puede ser. Bien, Enrique Cornejo en el año 2014 postula con el Partido Aprista para la alcaldía de Lima, y bueno, no le daban mucha oportunidad, apenas un 5% en las encuestas, y él irrumpe yendo al tema medular del transporte, en cuanto cuestionando a Castañeda en un famoso, una polémica con Castañeda, demostrando que Castañeda ofrecía algo que ya estaba propuesto y denegado, ¿no? Sobre la línea 6, el famoso monorriel, y irrumpe pues y avanza a galope, y contra todas las encuestas sale segundo, lo que le decían que era quinto. ¿Quién es Enrique Cornejo, mi estimado doctor? Queremos saber sobre su vida, sobre cómo empieza su niñez, su infancia, su juventud. Bueno, Enrique Cornejo es una persona que ama la vida, que me gusta mucho el título de este programa porque quiere mucho a su Perú, como todos, por supuesto. Siento mucho los temas que pasan en nuestro país desde muy pequeño. Desde muy pequeño me ha gustado siempre vincularme a temas como el deporte, el fútbol en particular. Recuerdo, ahora que estamos en época de fútbol, que mientras hacía mis tareas en el colegio, porque bueno, en la época en que yo estudiábamos a doble turno, en la mañana, en la tarde, y los sábados en la mañana, por si acaso, para los muchachos que están escuchando, que creen que estudian mucho, pero en realidad estudian menos horas que nosotros. Y entonces en las tardes, noches, cuando hacía las tareas, allí pues el televisor todavía no estaba tan disponible, apenas volviendo al fútbol, tuvimos los televisores en blanco y negro y en vía satélite recién en el Mundial del 70, para hablar futbolísticamente. Uh-huh. Bueno, mientras tanto, en los años anteriores, que estaba en los primeros años de primaria, recuerdo hacer mis tareas escuchando la radio, ¿no? Y como la radio transmitía música, transmitía radionovelas, ¿no? Y transmitía deporte. Era un poco mi universo, ¿no? Y aprendí a amar el fútbol a través de la radio, porque resulta que yo no conocía el Estadio Nacional, pero los locutores de la radio, a diferencia de los locutores de televisión, tienen que esforzarse por describir lo que uno no ve. Entonces uno empieza a observar, imaginariamente un estadio sin conocerlo, ¿no? Y luego, cuando tuve la oportunidad de ir al estadio, me di con la gran sorpresa que yo ya había visto en mi mente esas imágenes, ¿no? La primera vez que fui al estadio fue, cosa que ya no existe todavía, en ese tiempo había lo que se llamaba la segundilla, que consistía en que los muchachos como yo, que no teníamos plata, teníamos que esperar los 20 minutos finales de un partido, y entonces abrían todas las puertas porque las tenían cerradas. Después eso se cambió con la tremenda desgracia que hubo a fines de los 60, y se abrían las puertas y te dejaban entrar gratis.
Entonces entrábamos todos en tropel, los muchachos. Lógicamente no alcanzábamos sitio, el estadio estaba lleno porque había fútbol de calidad. Nos sentábamos en las filas de escaleras o estábamos parados simplemente viendo los últimos 20 minutos. Entonces mi infancia es una infancia de muchos recuerdos. ¿En qué colegio estudió? Yo estudié en un colegio que se llama Hans Christian Andersen, como el gran contador de cuentos danés. El director de este colegio era un señor que había venido de Rumanía, que se llamaba Konstantin Sturmer, y que tenía el objetivo de que el colegio debía tener un coro infantil de gran nivel y una orquesta sinfónica infantil. Entonces, de pronto, yo recuerdo haber dado el examen de ingreso a ese colegio con el director, un señor con calvo muy grande para mí, yo estaría pues en segundo de primaria, ¿no? Y que tocaba un acordeón, me recuerdo mucho. Y me dijo, coge un instrumento, habían maracas, había panderetas, había más cosas, no recuerdo más. Yo cogí las maracas y me dijo, yo voy a tocar y tú toca. Después supe que el examen consistía en tener oído musical, que si tú no lo seguías al compás estabas jalado y no entrabas al colegio. Así que el oído musical se me fue afinando. Yo canté mucho en el coro de los Niños Cantores de Lima por muchísimos años, y ya cuando estuve en la universidad canté también en el coro de la universidad y en el coro de la Camerata Vocal de Orfeo. Es decir, la vinculación paralela al deporte con el arte también viene por el colegio, que sin duda nos fomentaba eso. ¿Era un colegio particular? Era un colegio particular que quedaba en Miraflores, en la avenida Pardo, exactamente frente a donde hoy está un restaurante que se llama La Tranquera, ¿no? Y ahora ahí venden autos, claro, para nosotros era una casa inmensa. Ahí me agarró un terremoto, el terremoto del año 66. Yo recuerdo mucho que Enrique, estábamos ahí todavía frágiles. Tu familia, digamos, no era una familia, digamos, muy pobre, digamos, era una familia de clase media. Mi familia que salía adelante. Sí, mi familia era una familia de clase media baja. Mi padre ingeniero civil, mi madre profesora, ¿no? Y obviamente deseando que su hijo sea algo más, por supuesto, según como piensan todos los papás, como pensamos, ¿no? Y bueno, años más tarde estuviste en la Universidad de Lima también. Claro, y lo que pasa es que yo en el colegio fui el primero de mi promoción durante toda la educación, y todavía creo que existe esa posibilidad. Al primero y al segundo de la promoción lo dejan entrar liberado de examen a la universidad. ¿Quiere decir que tú seguiste becado a la Universidad de Lima? Sí, yo estaba ya becado en el colegio, porque mi situación económica no era como para pagar esa pensión. Y cuando estuve en la de Lima, entré becado, pero a prueba, es decir, una beca que te la dan en el primer ciclo por razón económica, pero que luego tienes que convalidarla con un promedio arriba de 14.5. Y yo tuve que mantener un promedio arriba de 14.5 durante mis 5 años de universidad, y estuve becado, gracias a Dios, durante toda la carrera, si no, no lo hubiera podido pagar. Pero los 2 primeros años, además, trabajé en el colegio donde había estudiado. ¿Y qué hacía? Yo llenaba las libretas. Esto ya no ocurre porque ahora las libretas se llenan por computadora, ¿verdad? Pero el que puede recordar y este relato de mi edad, sabe que cuando estábamos en el colegio las libretas venían con un llenado a mano, ¿no? Sí. Y el que llenaba a mano era yo. Entonces yo me acuerdo de los apellidos casi de memoria de los 800 estudiantes que había, porque yo llenaba las libretas de secundaria. Y por ejemplo, los hermanos del presidente Humala, no Humala presidente, ni el hermano, los dos que digamos han hecho más vida política, los hermanos menores estudiaron en el colegio Hans Christian. Excelente. Yo me acuerdo de ellos cuando llenaba sus libretas. Ahora, en la Universidad de Lima te graduaste como economista, ¿no? Sí, yo estudié economía, siempre me gustó, es una carrera que me apasiona. Terminé la carrera a los 5 años. En ese tiempo nosotros teníamos obligatoriamente que sacar el bachillerato con una tesis. ¿Hiciste tu tesis? Hice mi tesis. ¿En qué? Digamos. Se llamaba Tasas de Interés, Teoría y Política, y estoy ahora en la Universidad Simón Bolívar, de donde soy rector, reeditándola, actualizada, y en unos 2 meses la publicaré y los invitaré a la presentación, que con mucho orgullo voy a hacer, porque es una tesis de hace más de 30 y tantos, 40 años. En realidad, tener un economista siempre pareció una garantía, ¿no? De redistribución, de cálculo para redistribuir socialmente la economía. Sí. Sin embargo, bueno, Toledo nos decepcionó. Sin embargo, curiosamente Toledo es la persona, ¿no? Sí, no sí, es la economía realmente. Yo creo que se necesita una visión económica del país. Sí, yo creo que el perfil está dado por cada quien, ¿no? Pero la carrera es hermosa porque te permite tomar decisiones que implican cambios en la vida de la gente, para bien.
también puede ser para mal, lamentablemente, ¿no? Bueno, entonces estudié en la Universidad de Lima y también terminé primero, y entonces teníamos un profesor de historia de la teoría económica que se llamaba, era un embajador huanuqueño, me acuerdo mucho, que era un brillante embajador y profesor de historia, ¿no? Y nos dio clases tan extraordinarias, porque éramos pocos alumnos por clase, que luego yo me postulé a los 21 años, ya salido, 22 años, postulé a un puesto de profesor auxiliar en la Universidad de Lima. Y a los 22 años gané un concurso y empecé a enseñar. La anécdota es que el curso que yo dictaba era Historia y la Teoría Económica 1, que se daba en el 9º ciclo. Y resulta que algunos de mis compañeros se atrasaron un poco, es normal, ¿no? Te atrasas en un curso, en 2 cursos, y entonces me los encontré, y a mí me decían Cachito. Yo soy Cornejo Ramírez, y por la época Cachito Ramírez era el gran héroe de la Bombonera, entonces a mí me decían Cachito, yo jugaba de arquero, y entonces me dicen, Cachito, ¿qué haces acá? No, yo soy su profesor. ¿Cómo que su profesor? Esto es una broma, ¿no? Y entonces, no, en serio, es su profesor. Entonces algunos de ellos lo tomaron un poco en un sentido no muy bueno, y entonces se esforzaban por hacerme preguntas difíciles. Y yo no encontraba mejor manera de defenderme frente a ese ataque que mandando exámenes y prácticas calificadas, ¿no? Después aprendí, ya tengo más de 38 años de profesor universitario, que lo mejor que te puede pasar es un alumno acucioso que te pregunte, claro, y que sea un elemento que aporte a la clase. Claro que sí. Crecí mucho personalmente en esa época y luego todo vino muy rápido. Justamente en ese sentido. Luego vino una carrera vertiginosa académica, ¿no? Hablando de eso, ¿no? Sí. Magíster en administración, pero antes que magíster eso, en negocios internacionales. Antes que eso, yo a los 22 años estoy de profesor auxiliar nombrado en la Universidad de Lima, y a los 24 años era director del Centro de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad de Lima, CIESUL. Soy el director más joven que ha tenido la universidad. Y luego soy director de investigación científica a los 25 años. Sí. Entonces, realmente fue una cosa que yo no entiendo mucho por qué pasó, pero pasó. Pero sí recuerdo que yo me subía a la edad en ese tiempo. Yo tenía 24 años y la gente decía, bueno, ¿qué hacía qué? Entonces yo me subía 5 años. ¿Cuántos años tienes? 29, ¿no? Realmente... Y durante un buen tiempo tuve ese pequeña mentirita. Me he tomado el trabajo de revisar tu currículum y es realmente espectacular. Realmente 4 páginas y ni siquiera así, digamos, relleno, sino realmente tiene méritos académicos honrosos. Y yo te felicito. Bien, vamos a una pausa y regresamos. Político sin saliva. Bien, estamos de regreso en la Hora de la Patria con nuestro invitado especial, Enrique Cornejo. Y les estaba diciendo de que estaba revisando pues el currículum hasta el 2007 de nuestro invitado y es realmente prodigioso, ¿no? Y le comentaba en el interín de que eso es lo que quisiéramos para los jóvenes de nuestro país, esas oportunidades de poder, claro que depende de ellos también, así como nos explicaba él, ¿no? Depende mucho de ellos, pero depende del Estado también, que llegue, que les dé las oportunidades para poder desempeñarse crecer profesionalmente. Así es. Bien, en este segundo segmento, Enrique, queremos hablar de cómo ya tú eres, por ejemplo, estás en la universidad, eres economista, y cómo es que te nace eso de la política, cómo es que tú llegas a vincularte, tienes una visión política, y antes de que me respondas quiero decirte, la Universidad de Lima de alguna manera te marcó para poder tener una idea liberal, neoliberal, de lo que llamamos derecha, o cómo influyó la universidad en tu visión política. De hecho, la universidad me sirvió, pero como éramos tan pocos alumnos y digamos la universidad era frente, digamos, al resto de universidades, una universidad nueva y pequeña, entonces casi teníamos el privilegio de tener un profesor, no personal, pero casi, ¿no? 5, 6, 7 alumnos por profesor, era un lujo, ¿no? Encinas del Pando, que es el profesor de historia, era un lujo tenerlo, pues recuerdo que cuando llegó el profesor, nos dijo, muy bien, alumnos, vamos a estudiar Adam Smith, ¿no? Entonces nosotros le dijimos, profesor, ¿dónde lo leemos? Denos un texto. ¿Cómo? Por favor, ya le dije, Adam Smith. Sí, pero ¿habrá algún libro para leer a Adam Smith? No, me dijo, ¿usted cree que Adam Smith, si viviera y escucha eso, se sentiría orgulloso que usted tenga que leer otro libro para leerlo? Abra usted Adam Directo Smith. A la fuente. A la fuente. Entonces nos leímos Smith, Ricardo, Mill, Marx, Keynes, nos leímos Friedman. Cualquiera de los estudiantes de mi clase hubiera podido ser profesor después.
Leí un ensayo que tú estabas en ese tiempo ya en contra del neoliberalismo. Sí, claro. A ver, ¿cómo explicas que en una universidad de clase alta estás en contra del neoliberalismo? Porque yo estuve en esa universidad porque Dios es grande y mi mamá me llevó y tenía la posibilidad de estar sin pagar, ¿no? Porque de otra manera hubiera tenido que estudiar en otra universidad. Esa era mi realidad económica. Pero mi vocación social viene de antes. ¿Y cómo llegas al Partido Aprista? Claro, entonces, en paralelo a cuando estoy en la universidad, un profesor, Lucho Rebolledo, que ya falleció, que fue mi profesor de política económica y trabajaba en el Ministerio de Economía y Finanzas, me dice, oye, Enrique, se ha abierto una plaza. Entonces, vete. Yo ya había practicado en un edificio que está en esta misma calle. Aquí la Radio Moderna está en República de Chile. Y aquí al frente hay un edificio que no sé a qué se dedica, creo que a alguna empresa, pero ahí quedaba el Instituto Nacional de Planificación, justo en la cuadra 2 de República de Chile. De manera que yo he estado por los años 70 aquí, practicando, a fines de los 70, ¿no? Y era pues, ahí, los economistas queríamos ir o a planificación, o al MEF, o al Banco Central. Esa era la meta de cualquier estudiante de economía. Y yo ya había estado en el INP. Entonces mi profesor me dice, oye, te llevo al MEF. Y me llevó, y entonces yo entré al edificio donde hoy queda el Ministerio Público, en la Avenida Bancay, y ahí trabajé en el 7º piso durante 8 años. Era para mí un doctorado, porque toda la gente venía de regreso, mi profesor venía desde Bruselas, otros venían de México, otros venían de Estados Unidos, era una cosa extraordinaria, todos hablaban lo que habían aprendido y yo aprendía y me quedaba 2-3 horas después de la hora de trabajo, y además era soltero y tenía un sueldo que me acuerdo en ese momento era 12.000 soles de la época, ¿no? Que era una barbaridad. 6.000 se lo daba a mi mamá y no sabía qué hacer con los 6.000 que yo tenía. Y entonces empecé a ahorrar, pero en realidad lo que más me interesaba era aprender. En ese interín, un compañero de la universidad y también profesor de la universidad me dice, oye, yo en ese momento hacía informes sobre finanzas públicas y economía monetaria. Y me dice, hay un banco, que era el Banco Internacional de la Construcción, que dirigía León Rupp, eran los dueños de León Rupp, que tenía a su vez un estudio económico que repartía en un folletito chiquitito a todos sus clientes. Me dice, están necesitando a alguien que haga la evaluación mensual de la parte de finanzas. ¿Tú lo puedes hacer? Sí, claro. Entonces terminé escribiendo para ese folletito, y resulta que ese folletito lo sacaba un instituto que se llamaba el CIEPA, el Centro de Investigación Económica para la Acción, que quedaba en la Avenida La Paz en Miraflores. Entonces yo iba por horas ahí para entregar mi material que lo producía en la casa. Y entonces, estando ahí, un día veo a Lucho Alba, que llega, porque resulta que este instituto trabajaba dándole asesoría no solamente a Lucho Alba, sino a muchos de los parlamentarios de ese tiempo. Estoy hablando de fines de los 70, principios de los 80. Y allí habían pues diputados y senadores, no como ahora hay, que solamente son congresistas. Sí. Okay. Entonces, casi sin querer, a partir de esa experiencia, terminé yo también asesorando a la Cámara, a la Comisión Bicameral de Presupuesto, que incluía... ¿Bordeabas ya qué edad, más o menos? ¿Estabas con cuántos años? Ahí estaba con por lo menos 25 o 26 años. 25 años. Y entonces empecé a trabajar, conocí a muchos congresistas, ¿no? Senadores y diputados, y evidentemente me fui enamorando de una visión que encontré allí, primero de gente, lo primero que admiré es que era gente que valía por sí misma. O sea, por supuesto que todos estaban dentro de un partido, que era el Partido Aprista, y habían otros respetables personas que pertenecían a otros movimientos. Claro. O sea, yo veía, todos eran de calidad, sin ofender a nadie actualmente. Pero todos eran personas, uno era literato, el otro era un gran dirigente, el otro tenía cuántos libros. Yo decía, qué barbaridad, hay que aprender más todavía. Y entonces me fui involucrando, y casi sin pensarlo, terminé asesorando a la comisión, ¿no? Bicameral. A la bicameral de presupuesto, me acuerdo, estaba allí un diputado que se llamaba Julve, que es un diputado por Ica, después un senador Ponce de León, después Guillermo Larco Cox, el propio Luis Alba Castro.
Y me fui vinculando con los principales líderes del partido. En ese tiempo estaba ya en el Instituto Cucho Aya La Torre, Instituto de Planificación, Nacional de Planificación. No, era posterior, ¿no? Posterior, sí, posterior. Ya. Entonces me fui vinculando, y de pronto Lucho Alba, ya nos conocíamos, me dice, oye Enrique, ¿por qué no formas parte de la Comisión de Plan de Gobierno que se preparaba para el gobierno del 85? El CONAPLAN, el famoso CONAPLAN. Y entonces Julio Ramón Ribeiro tiene una famosa obra que se llama La Palabra del Mudo. Claro. Y en los no es la de Castañeda, ¿no? No. Ay, a ver, por favor. Este es el mudo literario. Este es el mudo de la calle, porque claro. Julio Ramón habla la palabra del mudo porque es el que no puede hablar. No puede hablar. ¿No? Entonces habla de los gallinazos sin plumas, que son los que recogen basura. Y hay un cuento extraordinario que se llama La Insignia. No lo cuento completo para que lo lean, pero consiste básicamente en que alguien se encuentra una insignia y le cambia la vida por la insignia que se lo pone en el saco sin saber un poco de qué se trataba. A mí me ha pasado en mi vida algo así. ¿Te encontraste la estrella? Me encontré la estrella, pero me encontré mucha gente que me inspiró, que me ayudó, que me dio oportunidad, y yo, en la medida que eran cosas que a mí me parecían que eran buenas, yo también me sentía alentado a seguir avanzando. Entonces, disculpa, pero estamos hablando de 1980, es el APRA de Armando Villanueva. Sí. Es el APRA de repente que muchos extrañan, que muchos se inspiran, el APRA de hace tiempo. De ¿no? Villanueva y de Tausen. Claro, así es. Yo vi esa ruptura, ¿no? Entonces, yo llego justo cuando ya se está yendo. O sea, yo no logro, digamos, tener un contacto con ella. Pero evidentemente ya lo había leído, ya lo admiraba, ya tenía un procedimiento muy cercano con todo su entorno prácticamente. Viene esa ruptura que creo que fue un tema muy doloroso para el Partido Aprista. Creo que a partir de ahí empieza un problema serio. Efectivamente. Y luego sí, efectivamente, yo llego a tener una muy buena relación con Armando Villanueva. Llego a tener una muy buena relación con Luis Alberto Sánchez. Luis Alberto Sánchez, digamos, me dio una lección que él no sabe, nunca supo, qué tanto influyó en mi vida. Un día yo estaba en la Universidad de Lima, y era todavía estudiante, y él iba temprano, a las 7 de la mañana, a enseñar constitucional en otra facultad de Derecho. Pero resulta que yo estudiaba a las 7 de la mañana para poder trabajar en el Ministerio de Economía, mis últimos ciclos. Uh-huh. Y entonces un día voy y le digo, maestro, porque él no veía, siempre andaba con una persona que lo acompañaba. Le digo, maestro, quiero hacer una pregunta, no sé cómo hace usted. Lo veo aquí a las 7 de la mañana, lo veo a las 8 de la mañana en radioprogramas con su bitácora, claro. Lo leo en correo, lo veo en el Congreso, no sé. Y me dijo, hijo, todo se puede hacer, solamente tienes que ordenarte. ¿Y tú quién eres? Entonces yo soy Enrique Cornejo, estoy aquí, etcétera, pero también le conté un poco. Claro. Y me dijo, mira, yo te voy a dar un consejo, que nunca te olvides. El consejo es el siguiente. Cuando tú estés en un cargo político que seguramente vas a tener, o un cargo importante, todos te van a alabar. Todos van a venir a decir, qué bien, qué bueno, qué extraordinario. No les creas a ninguno. Porque normalmente son alabanzas que no tienen ningún fundamento, son interés. Pero eso sí, si tú conversas con un estudiante, con un alumno, y el alumno te dice algo, una crítica, una observación, escúchalo con atención, porque no está diciéndosela al político, se lo está diciendo al profesor. Nunca dejes de dictar clase, nunca me olvido. Y entonces yo he dictado clase desde aquella época hasta hoy, ¿no? Incluso cuando fui ministro, ahora lo puedo decir, a escondidas, yo estudiaba, yo soy profesor de San Marcos, ¿no? Y nunca dejé de dictar mi clase porque me averigüé que constitucionalmente puedes dictar hasta 10 horas. Y aunque el presidente no quería que ningún ministro dicte clase porque decía que nos hacía perder el tiempo, yo decía, no, Sánchez, hay que pisar la tierra, con los alumnos siempre hay que tener ese contacto. Siempre el contacto con los alumnos que te da esa retroalimentación y que te hace desarrollar. Y te hace dejar de pensar en pajaritos y pensar la cosa real, ¿no? Bien, empezamos bien con esa APRA de izquierda, el antiimperialismo, ese APRA bien metido con el sentimiento popular. ¿Cómo llegas después a ser, digamos, un técnico de alta calidad, pero para el gobierno de Alan García? De la misma manera como he contado mi vida hasta ahora. Yo estaba entonces bajo, digamos, el ámbito de un técnico que manejaba las finanzas. Un día ya era miembro de la Comisión Central de Plan de Gobierno del Partido Aprista. Claro, algunos me miraron, ¿qué haces acá? ¿No? Porque yo no había sido japista ni chapista, claro. No había hecho carrera. Yo he sido chapista, por ejemplo, después me salí. Por supuesto, entonces tú has vivido todo el proceso de formación, que es un proceso extraordinario, yo lo he conocido después. Tú has sido más que todo un técnico enamorado del APRA. Correcto, y que llegó con conciencia al APRA. O sea, yo tomé la decisión de entrar. La mayoría de mis compañeros que han trabajado conmigo muchos años eran de padres y abuelos apristas. Claro. O sea, ellos estaban
estaban en la cuna, todavía no habían sido bautizados, ya eran apristas, ¿no? Entonces, esa fue una diferencia. Yo tomé con convicción la decisión. Bueno, y entonces estando allí, un día me dicen, hay una exposición ya era precandidato Alan García, hay una exposición del presupuesto. 1985 ya, ¿no? No, estamos hablando del 83, 84. Claro, antes, un previo. Y entonces va el candidato, yo no lo conocía, y de pronto yo expongo como otros, y me tocó exponer. De ahí no lo volví a ver, ¿eh? Y después viene la campaña del 85. En la campaña del 85 yo fui uno de los que escribí el plan. El famoso plan que Luis Alberto Sánchez dijo que faltaba corregir la ortografía, ¿no? Porque era un plan muy grande, que finalmente no se aplicó, porque luego aplicó Alan García su propio plan. Entonces, yo estando allí, me correspondía ser viceministro de Hacienda. Ese era el puesto que Lucho Alba Castro, que fue el ministro de Economía, me había asignado. Y yo tuve oficina en el Ministerio de Economía y Finanzas. O sea, los meses previos al cambio de gobierno del 85, a mí me asignaron una oficina en el MEF y yo era el que despachaba con el ministro Gardeo Leca, que me contaba lo que había hecho ese día. Yo iba, daba cuenta de aquello y venía con la retroalimentación de lo que había que hacer. Entonces, faltando 15 días para ya asumir y yo ser viceministro de Hacienda, un día me llaman de la oficina del ya presidente electo y me dicen, el presidente viaja mañana a Puno, te vas con él a las 6 de la mañana. ¿Qué tengo que llevar? Dije, yo pensé, tengo que llevar algo del presupuesto de Puno. No, me dijo, anda nomás, ahí te va a decir qué cosa. Y estando en el avión me dijo, tú vas a ser mi secretario general. Así empezó el asunto. Y le dije, ¿y por qué? Una malísima respuesta, ¿no? Porque otro diría, pues muchas gracias, ¿no? Claro. Le dije, ¿por qué? O sea, casi lo consideré un castigo. Después me di cuenta, ¿no? No, me dijo que yo necesito que el palacio se maneje de otra manera, etcétera, etcétera. Y así estuve. El primer año y luego ya fui ministro de Comercio Exterior. ¿Eso fue el primer gobierno? El primer gobierno. Así es. Sí. Bien, nos vamos a una pausa y regresamos con más en La Hora de la Patria. Lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima. Mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. ¿Usted quiere ser alcalde para el pasado o quiere ser alcalde para el 2015-2018? Bien, estamos de regreso en La Hora de la Patria. Nuestro amigo Enrique Cornejo, irrumpiendo siempre de una manera espectacular, porque así lo hizo en la campaña de 2014 y oponiéndose al favorito de todos, Castañeda. Y bueno, en los últimos meses también ha dado algunas declaraciones acerca de la gestión, ¿no? Que ha sido una gestión que no ha tenido pues una planificación y se ve en las obras, ¿no? Que se caen los puentes, el tema de los peajes, una improvisación, de repente por como usted mismo decía, el tema de autoconfianza ya demasiada, ¿no? Que ya ha sido alcalde y bueno, y de repente su perspectiva era otra, como usted dijo en alguna entrevista. Bien, entonces, retomando el tema en el cual nos habíamos quedado, la relación con Alan García y su gobierno y su primer gobierno, ahí realmente usted también participó, se impulsó el primer gobierno de alguna manera, sí. Y viene el segundo gobierno y vienen los cuestionamientos. Sí, yo hice una autocrítica, empezando por mí, muy seria de lo que hicimos en el primer gobierno, y yo quería quitarme ese clavo. O sea, era uno de mis objetivos, porque durante los años 90 la situación fue bastante difícil políticamente hablando. El fujimorismo entró, pero obviamente persiguió a todo lo que era el gobierno anterior. Fue una época muy difícil. Sin embargo, yo estaba muy empeñado en seguir en el proceso. Durante todo ese tiempo y hasta un poco antes de que me retirara del Partido Aprista, yo prácticamente estuve básicamente en lo que son elaboración de planes de gobierno. Yo he participado en 7 campañas entre nacionales y municipales en planes de gobierno. En algunas de esas campañas he elaborado el plan, en otras he dirigido el equipo económico. Perfecto. La primera parte fue técnica. Correcto. Y entonces, pero en el segundo gobierno, donde ya participó como ministro. Hasta ahora no había tenido, digamos, la posibilidad de tener una acción más política. Ejecutiva. En el segundo gobierno empiezo dirigiendo el Banco de la Nación, que fue una experiencia linda para mí. 2006-2007. Hubiera querido estar más tiempo ahí. Es un banco extraordinario, se hace mucho trabajo. Logré que le dieran préstamos a los jubilados hasta los 82 años, peleándome con las compañías de seguro que no querían hacerlo por el riesgo. Y qué tal raza, ¿no? O sea, le prestan a los activos y no le quieren prestar a los jubilados. Entonces amenacé con irme a buscar compañías de seguros extranjeras. Finalmente lo logré. Y se fue al Ministerio de Vivienda. Y después me fui a Vivienda un año, también un periodo muy cortito. Es otro ministerio muy bonito porque ahí, como dices, haces obra a la vena, ¿no? Entregas títulos de propiedad, trabajas en agua y desagüe, trabajas en lo que es todo el acondicionamiento territorial, en fin. Y todo es con sectores populares. Y luego
Cuando yo me estaba gustando, terminé en el Ministerio de Transportes. Háblanos eso, porque ¿sabes qué? Sí. Esa es la parte que de repente se te critica, ¿no? Pero sin saber, o de repente, ¿qué quiero que nos digas? Bueno, ¿Cuál es tu versión? En primer lugar llegué porque me pidieron que llegara, yo no quería llegar. O sea, yo estaba muy contento en el Banco de la Nación, me hubiera podido quedar los 5 años ahí. Luego pasé a vivienda, estaba ya muy contento en vivienda y de pronto me dijeron, pasas a transporte. Pero ahí estaba el sueño de Alan García, que Y era estaba el tren eléctrico, el tema del tren eléctrico pendiente. que ya estaba del primer gobierno y que Sí, tenía que culminar. y que encontré con un problema, que era que el tren estaba en el ámbito del municipio y el municipio no tenía ni ganas ni dinero para hacerlo. Entonces lo primero que hubo que pensar, y así lo hicimos, es cómo ayudar. Entonces se firmó un convenio para que el Estado, a través del Ministerio de Transportes, pudiera financiar el tren en su proceso ya de construcción y modernización, porque solo habían 10 kilómetros construidos y 5 trenes italianos que no servían porque no tenían por dónde ir, no se llegaban hasta el puente a Tocongo y punto. Entonces, y para hacer corto el cuento, logramos convencer a Castañeda de que era importante hacerlo juntos, y después Castañeda dijo, no, llévenselo, ¿no? Entonces trajimos el tren al ámbito del Ministerio de Transportes para construirlo, pero luego la idea... La línea 1. La línea 1, pero luego la idea, y así creo que debe ser, es devolvérsela para que el municipio la gestione. Así es. Pero lo que no puede hacer claramente el municipio es financiarlo, porque no tiene la espalda para hacerlo. Entonces, logramos encontrar la fórmula legal que permitiera hacer esto, y luego lanzamos un concurso, y finalmente la obra, yo no tengo ninguna duda que la obra está muy bien hecha. Ganó Odebrecht. Ganó Odebrecht en un consorcio con Graña y Montero, pero lo ganó en un concurso limpio donde el segundo... Aparentemente no hubo nada irregular. En el concurso no hubo nada irregular. Lo que ahora sabemos es que hubo gente que participó en esas comisiones, que no dependían de mí directamente, pero que estaban en el ministerio, que cobraron coimas por eso. Y ellos tendrán que declarar por qué lo hicieron y qué pasó. Claro, pero Enrique, hay gente del Partido Aprista, incluyendo a Alan García y su abogado, que dicen que tú tenías injerencia en el nombramiento de estas personas. No, eso es falso. En el Ministerio de Transportes, eso ya viene antes de que yo llegara. El nombramiento de todos los miembros de los comités lo hace la Secretaría, y la Secretaría lo hace en función de lo que manda la ley. Muy corto nada más, muy corto para hablar este tema. Jorge Cubas y Miguel Ángel Navarro. Vinculación contigo, digamos. Cuba ¿Tú los nombraste? Cuba era una persona que yo conocía, y que venía del municipio de Lima, donde había sido gerente de Protransporte. Y Navarro lo trajo Cuba, no, a Navarro no lo conocía. ¿Tú confiaste en ellos, digamos? ¿Confiaste como técnicos? Sí. ¿O qué falló ahí? Porque tú tienes un currículum importante. Ha fallado su calidad moral, ¿no? Hay un refrán que dice, mentes vemos pero corazones no sabemos, ¿no? El tipo claramente estaba haciendo una vida paralela, porque ni siquiera tenía muestras de signos raros, de riqueza, exteriores, ¿no? Al final, él tiene su verdad. Él tendrá que decirla, ¿no? Y espero que lo diga por el bien de él y de su familia y de todos nosotros que nos sentimos, yo personalmente, víctimas de esta acción. Perfecto. Te creemos, ya, en el programa de La Hora de la Patria te creemos, pero ¿por qué mucha gente y muchísima gente en la calle, cuando converso conmigo, me cree muchísimo. Tiene la simpatía, pero ¿por qué no te cree Alan García y su gente? ¿Por qué Velázquez Quesquén dice, va a formar un partido? Dicen, refiriéndose a ti, ¿no? Y dice, ¿y cómo se va a llamar? ¿Odebrecht? Velázquez, bueno. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué hay esa infraternidad? ¿Y por qué otro dice, Mauricio Mulder dice, y te señala como responsable de los nombramientos directamente? Mira, te voy a responder con una cuestión. Acaba el Ministerio Público de abrir una investigación por lavado de activos. Y no estás allí. Por lavado de activos a Alan García, su familia y miembros importantes del Partido Aprista. Y hay un montón. Y no estoy ahí ni por casualidad. Eso creo que dice mucho. Lo he revisado. Eso creo que dice mucho. Yo te pregunto también, porque eso es lo que me dice la gente. ¿No estás ahí porque no estás comprometido o porque estás como colaborador? No. No, es una pregunta. No. Me dicen Escúchenme bien, no estoy ni estaré. Nos alegra ni mucho. Estaré. O sea, lo lamento por quienes desean que esté, pero no son muchos, son algunos, y justamente algunos los has mencionado. ¿Por qué tienen esa actitud? Porque no pueden aceptar que una persona que haya estado dentro del partido no tenga sus mismos comportamientos y actitudes. Yo tengo una vida limpia, ¿no? Y incluso mis errores, que he tenido muchos, estando dentro del Partido Aprista, los puedo hablar con total sinceridad, Enrique, asumiendo mi responsabilidad. ¿Crees que uno de esos errores políticos ha sido querer tentar la Secretaría General del partido, sin duda, enfrentándote a Alan García, el eterno presidente del partido? Yo he tenido 3 errores, hablando políticamente de mis últimos 2 años. Primero, es que cuando acepté, porque yo no quise, me pidieron
Alan García me pidió ser candidato al municipio de Lima. Ya después me enteré que él quería que yo sea candidato para negociar en paralelo con Castañeda y luego pedirme que me retire. Mi primer error, entre comillas, fue decir en una entrevista pública que yo no me iba a retirar aunque lo quisieran. Porque la ley establece que una vez que eres candidato, solo te retiras con tu voluntad. Ahí empezaron los problemas. Y es obvio y público que el partido no apoyó nada de mi candidatura. Nada. Es más, habían algunos miembros del partido que trabajaban con Castañeda en paralelo. De manera que cuando mi segundo error fue sacar casi 18% y sacar una votación que después, lamentablemente para Alan García, y no es algo que yo haya buscado, resultó que tenía 40.000 votos más que los que él, en Lima, que los que él sacó en todo el país. Eso es imperdonable para un ego tan grande como el de García. Y en tercer lugar, mi tercer error fue decir, ok, yo tengo algo que tengo que aportarle al partido. Yo estoy agradecido al partido aprista, a la memoria de Aya. Ese algo es que he logrado casi 1 millón de votos contra la idea del partido, no del partido, estoy hablando, yo tengo por el pueblo aprista muchísimo respeto. Pero la cúpula, diría yo, la cúpula que dirige, ¿no? Entonces, yo dije, ¿qué le puedo aportar en agradecimiento al partido? Esa cercanía que he logrado con el público independiente, que a pesar, voy a decirlo así, que yo era aprista, estaban dispuestos a votar por mí y votaron. Entonces yo quiero agradecer, ¿y qué quiero hacer dentro del partido? Quiero aportar cuál es mi lectura de los cambios que tenemos que hacer. Y decido ser candidato a la secretaría. ¿Para qué decidí? ¿No? Y para darle una sangre nueva al partido, para canalizar las esperanzas de tantos jóvenes que querían ya una posta. Fue un error. Fue un error porque evidentemente el partido sigue y absolutamente controlado. Y entonces, bueno, finalmente, para hacer corto el cuento, me suspendieron, casi me votan, no permití que pasara. Tuviste que renunciar. Y renuncié. En abril del 2017, sí, ¿no? Renuncié en febrero del 2017. Febrero del 2017. Bueno, pues, Y lo lamento porque no soy una persona que anda de saltimbanquis, ¿no? Pero uno en la vida hay momentos en que tiene que tomar decisiones. A mí me tocó tomarla y la tomé. Y estoy muy tranquilo porque yo intenté hacer las cosas desde adentro, no se pudo. Ahora quiero hacerlas desde afuera. Y bueno, cada quien que tome su camino. Pero creo que así como votaron muchas personas que no eran apristas por ti, en el 2014 creo que muchos apristas y la gran mayoría de repente va a votar por ti en estas elecciones. Tal vez las elecciones son secretas y seguramente puede pasar. Bueno, vamos a entrar al tema electoral. Justamente para poder candidatear ya al margen, ya fuera del partido aprista, formaste una agrupación, Contigo Ciudadano. Sí. Háblanos de ese esfuerzo realmente, porque es un esfuerzo juntar firmas, y cómo te está yendo con Contigo Ciudadano. Cuando me retiré del partido tuve que tomar 2 decisiones. La primera es no aceptar pedidos que me hicieron 5 pedidos tuve, para entrar de candidato a alguno de los partidos ya existentes. Consideraba que si salía de un partido con problemas, para mí era muy difícil entrar a otro partido que también tenía problemas. Entonces dije, muchas gracias por ofrecérmelo, ¿no? Pero sigamos como amigos, yo voy a hacer un proyecto propio. Y que es muy difícil también. Que es muy difícil, porque la ley está hecha para no hacerlo, ¿no? Exactamente. Entonces... Mira, en eso está Verónica Mendoza, está Guzmán, imagínate. Hay varios, sí. Entonces he decidido formar un movimiento independiente. No es partido, porque el partido tiene alcance nacional, ya no me alcanza el tiempo. El tuyo es movimiento de alcance provincial regional. Para que pueda alcanzar la ley, ¿no? Provincial. Eso implica un número de firmas mínimo de prácticamente 300.000 y la existencia de por lo menos 24 comités en los distritos de Lima. En eso estamos en la última parte. Estás ya en el firmatón. Estoy en el firmatón, en la fase final del firmatón, y quiero agradecer a tremenda cantidad de gente, muchas de las cuales ni conozco, ¿no? Muchos jóvenes y otros menos jóvenes. No hemos pagado nada por una sola firma, no hemos regalado nada. Es un proceso realmente extraordinario. No has dado tuppers, por si acaso. No tuppers, ni limones, ni pelotas de fútbol, ni fideos, tantas cosas que uno encuentra en el camino. Okay. Pero es un proceso interesante donde he aprendido mucho y me ha permitido contactar con muchísima gente, que eso no se puede hacer ni siquiera en una campaña, por el tiempo es corto, ¿no? Estamos en la parte final y yo espero que las reglas de juego no cambien. Hay intentos ahí de adelantar los plazos de inscripción, etcétera. ¿Cuál es tu visión de Lima? Lima es una ciudad extraordinariamente, potencialmente una megaciudad que merece ser una ciudad moderna, segura, donde podamos vivir tranquilos y felices. Pero lamentablemente es una extraordinaria ciudad del caos.
Lima no tiene liderazgo, Lima no tiene orden y Lima no tiene seguridad. Entonces, esos tres elementos juntos hacen una mezcla horrorosa. De manera que el ciudadano promedio en Lima está entre hastiado, aburrido y ya escéptico de lo que pueda pasar. Lo primero que hay que hacer es recuperar el orden y el liderazgo en esta ciudad. Eso significa que tenemos que empezar a trabajar para hacer desde el principio todo. Tráfico. Bueno, tendremos que regular el horario de los camiones, por ejemplo, para que no entren en hora punta. Tendré que regular el horario de los buses interprovinciales que vienen de todo lado para que no entren en hora punta, que vengan, pero que vengan en horas que no se concentre todo en en un solo momento, ¿no? Tengo que entrar al tema de seguridad ciudadana para ayudar a la policía. No soy policía, no seré policía, pero sí puedo prevenir. ¿Y cómo lo voy a hacer? Quiero pedir educación y salud para el municipio, aprovechando que es región especial. ¿Y por qué quiero pedirlo? Porque si quiero combatir la pandilla, la droga, la violencia, este tema del machismo y de la violencia contra la mujer que realmente da vergüenza, ¿no? Y solo aparecen los casos mediáticos, pero esto es todos los días, ¿no? Y hogares disfuncionales, todo eso, ¿cómo se va a poder atacar? ¿Con plata? ¿Con leyes? No, con educación. Esto implica un cambio fundamental en una educación en valores que ya se perdió. Yo quiero tener el curso de educación cívica que yo estudié, pero mis hijos no pudieron estudiar. Ya no hay el curso. Ya no hay el curso de educación física. ¿No es cierto? Ahora juegan fútbol. Menos historia nos dan. Sí, no hay curso de... hay mucho conocimiento. Aquí estoy con una niña que está en 5º grado. Tiene mucho más información que la que teníamos nosotros, pero tiene menos tiempo para profundizar. Y tienen, digamos, esa desventaja. Pero la ventaja es que tienen un aparatito donde pueden googlear bien orientados y pueden volar si quieren. Entonces, la educación tiene que aprovechar la tecnología, pero darle mayor profundidad y valores. El valor, por ejemplo, el respeto de cada quien por el otro. Que cada quien aprenda a respetar su cuerpo, porque estos temas que estamos viendo son parte de una educación absolutamente al revés, ¿no? Yo escuchaba a una congresista ayer, me he espantado, y es la presidenta de la Comisión de la Mujer, ha dicho que hay agresores buenos, ¿no?, que son incentivados por la mujer. Oiga, no hay forma. A mí me enseñaron que a una mujer ni con el pétalo de una rosa, ¿no es cierto? Y tenemos que aprender a tener esa capacidad de autodominio si tenemos esas, inclinaciones medias cavernícolas, ¿verdad? No entiendo cómo una persona que está al nivel del Congreso puede mencionar semejante cuestión. Y me da mucha pena que haya personas conocidas que estén en estos temas tan complicados. Quiere decir que tenemos que entrarle de frente al tema de la familia. La familia tiene que ser fundamentalmente una familia que tiene que ser fortalecida en valores, ¿no? El valor de la propiedad. Yo tengo que respetar lo que no es mío, ¿no? Y tenemos que aprender desde chiquitos. El valor de no botar un papel a la calle y guardarlo para que esté en un tacho, ¿no? El valor de la solidaridad con el compañerito o la compañerita que de repente no pueden tener, la economía o tal vez las posibilidades para estudiar juntos, para enseñarle lo que yo sé. O sea, tantos temas que pueden hacer desde pequeños que no tengamos los problemas que tenemos hoy de mayores. El gran problema del Perú y de Lima es que siendo tan diversos no nos gusta ser diversos. O sea, le ponemos peyorativamente, ¿no?, al negro, al moreno, al cholo. Cuando estamos contentos, ¡oy, cholito, ¿cómo estás? Cuando estamos descontentos, cholo, y le agregamos algo, un aderezo. No puede ser, ¿no? Nosotros tenemos que ser orgullosos de nuestra diversidad, que es lo mejor que tenemos. ¿Por qué tenemos una cocina maravillosa? Porque es diversa, mezclada. ¿Por qué tenemos una música extraordinaria? Porque es mezclada, huayno con cumbia, ya no sé con qué, ¿no? Enrique, nos vamos a una pausa y regresamos. Muy bien. Sobre ese tema. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo Estamos que se roba. nuevamente en la hora de la patria y nos vamos a los temas netamente municipales, Enrique. ¿Qué vas a hacer en el transporte? Hay algunos que dicen, vamos a reorganizar, vamos a los contratos, ¿no? ¿Qué vas a hacer para solucionar el tema del transporte? Una hora para trasladar. El tema del transporte va a requerir unos 20 años para solucionarlo. Ping-pong, por favor. Ya. Entonces, ping-pong. Voy a hacer que de las 3 horas que hoy pasas en el micro, pase a media hora. ¿Cómo? Perdón, baje media hora, no pase, ojalá pudiera hacer tanto. Baje media hora. ¿Cómo? Con una combinación de 12 medidas de ingeniería de tránsito. Te diré 2 nada más, porque si no los otros candidatos me copian. Eso me está pasando ya. 1, la regulación de horarios de vehículos. Ya. Y 2, la regulación del giro a la izquierda.
Entre los dos gano casi 15 minutos y ahí tengo otras medidas para ganar 15 minutos más. Otra cosa, eso es en el transporte. Servicios al vecino. Mira, yo tengo que lograr que el funcionario del municipio de Lima entienda que su trabajo depende de que haga un servicio a todos los vecinos y a todos los ciudadanos. Entonces el sistema que voy a emplear, yo seré un alcalde caminante, no voy a ser un alcalde, no me van a encontrar en el municipio, solamente el pleno, el día del pleno y alguna ceremonia, pero yo voy a estar caminando por todo Lima, todo el día y de repente la noche. Y entonces voy a estar mirando cómo están las cosas, no me van a palabrear los funcionarios. Muy bien. Yo, hoy día, vigilancia de fiscalización, extorsión. Gerencia de desarrollo urbano, confusión. Gerencia de medio ambiente, no la veo. Entonces yo creo que no coordinan entre ellas y encima no hay liderazgo. Todo eso va a cambiar y tenemos que cambiar para que el vecino sienta que estamos realmente trabajando por ellos. Ok, participación vecinal. Fundamental, voy a hacer cabildos casi siempre. El cabildo para mí es un elemento fundamental para escuchar, pero luego para incorporar a la población en el trabajo que tenemos que hacer. ¿Con voz y voto o solamente escuchar? Mira, lo primero que voy a hacer es que las sesiones de pleno van a ser públicas. Hablaré con el canal del Estado para que, o lo que no ocurre ahora, está prohibido, ¿no? Todo el mundo vea qué hacemos dentro del municipio. Transparentaremos la agenda y luego trataremos de que la población participe directamente en los comités correspondientes para desarrollar las tareas. Seguridad ciudadana. ¿Qué vas a hacer con la alta tasa de delincuencia que hay? Por un celular matan. Sí, yo no soy policía, pero sí puedo prevenir. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar por 10 las cámaras de videovigilancia que hay. ¿Cómo? Sin gastar un sol. ¿Cómo? Pues voy a usar la cámara, eso lo aprendí en el Banco de la Nación, voy a usar la cámara del banco, la cámara del grifo, la cámara del centro comercial, las voy a conectar con la cámara del sereno y la cámara del policía y multiplico por 10 las cámaras más ojos para mirar. Segundo, calle oscura, voy a ponerle luz, una cosa elemental que le corresponde al alcalde. Tercero, punto negro donde hay pandillas, donde roban todos los días, ahí voy a poner deporte, recreación, cultura, hasta que se cansen los muchachos, con los muchachos, Uh-huh. A los delincuentes avesados ya de la policía que se encargue. Y luego ahí me viene el economista, ¿no? Si tú encuentras un lugar donde te venden cosa robada, es porque alguien quiere comprar cosa robada. Entonces, para combatir la delincuencia, todos tenemos que tener un compromiso. No compres robado. Uh-huh. Si no compras robado, no hay demanda. Si no hay demanda, no hay oferta. Ya me encargaré de darles a los cachineros otro trabajo. Ok. Bueno, la pregunta de Sofía Méndez. A ver, pregunta para el candidato a la alcaldía de Lima. Sofía Méndez es una niña que está en 5º grado, por si acaso. A ver. Sí, ahí está. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Sofía? Señor Cornejo, le quería preguntar que hay 20 millones de habitantes. 10 millones. 10 millones de habitantes en Lima y 2 millones de niños. Yo quisiera preguntarle qué va a hacer con los niños sobre la recreación y el aprendizaje de las culturas. Lo primero que quiero hacer es que todos los niños, desde que están en la barriga de la mamá, el embarazo de los 9 meses, hasta que cumplan los 5 años, tengan la posibilidad de un complemento nutricional para que su cerebro se forme completamente. Creo que en estos tiempos todo niño, por el hecho de nacer, tiene el derecho a ser un niño bien nutrido. En segundo lugar, como ya dije, voy a traer educación y salud al municipio. ¿Y para qué voy a traer? Entre otras cosas, para que me ayuden las políticas municipales, pero también porque quiero que a los niños se les dé una educación integral. Yo quisiera que el niño, una niña o un niño como tú, al final de su educación no solamente conozca muchas cosas y tenga su diploma, sino que también maneje otro idioma, por lo menos un idioma más, practique algún deporte, no competitivamente, lo practique simplemente como parte de su formación, practique algún deporte, cultive algún arte y haya desarrollado ya alguna actividad, digamos, de emprendimiento. Porque el emprendimiento es una característica genética, lo tenemos en la sangre. Hay que encauzarla para que tú puedas terminar tu secundaria ya teniendo alguna posibilidad de trabajar sin necesidad de estudiar en la universidad. Y si luego vas a la universidad, muy bien, pero ya tienes que tener algo que te permita vivir. Ese es mi objetivo.
Muy bien. Gracias, Sofía. Gracias a ti. En cuanto a la informalidad, Enrique, ¿qué vas a hacer con los emprendedores? Estos conglomerados de mercados, centros comerciales, los emporios, ¿no? Los parques industriales, que a veces las autoridades más bien los persiguen en vez de darles oportunidades y que representan el 70% de lo que mueve la economía nacional. Escucharlos, entenderlos y no perseguirlos. Y un último punto, no engañarlos, ¿no? Por ejemplo, el municipio tiene un programa que se llama Capitalizando, que es un programa que tiene una teoría muy bonita, ¿no? Voy a ayudar a que te capitalices y con la capitalización te formalices. Yo he encontrado ya varios grupos de emprendedores hoy informales que sin embargo están ahorrando, haciendo un sacrificio. Hay un grupo, por ejemplo, que ya reunió 2 millones de soles y están en proceso de compra de un terreno en Canto Grande. Entonces le dicen al municipio, por favor, una capacitación para ver mientras hacemos este tema del cómo vamos organizándonos para mejorar y prepararnos para la formalidad. Ni una sola. Me dicen pues que hay capacitaciones para ciertos grupos. Bueno, hay otros grupos que, como bien dices, en lugar de recibir del municipio alguna promoción o capacitación, son perseguidos, son extorsionados y son acusados de alguna actividad ilícita, lavado de activos y otras cosas más. Mi concepto va a ser, lo resumo en una forma de preguntar. Yo quiero ser un alcalde que cuando llegue no pregunte, oye, ¿ya pagaste tus tributos, tus arbitrios, tus impuestos? ¿Cuándo me vas a pagar? Yo quiero ser un alcalde que pregunte, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu actividad? ¿En qué te ayudo? Y yo seré un alcalde que ayudará. Porque yo creo en el emprendimiento no como votos. Yo creo en el emprendimiento como la gran fuerza que permite que el Perú, a pesar de todos sus problemas, camine en este escenario global. Enrique, el alcalde de Lima también es el presidente regional. Claro, y por eso voy a pedir educación y salud. Quisiera que te dirijas a las provincias y les digas cuál es tu propuesta como presidente regional. El presidente es de la región Lima Metropolitana. Entonces no es a las provincias, sino es a los 43 distritos que forman parte de una región especial que se llama Lima Metropolitana. Porque Lima Provincias es otra región, no forma parte de este ámbito. Bueno, lo primero que quiero ser es el alcalde de Lima Metropolitana. Quiero liderar los 43 distritos y no quiero tener 43 formas de ver las cosas. Un ejemplo. La Costa Verde tiene 9 distritos y 9 formas de ver. Uno quiere verlo de una manera, el otro quiere verlo de otra. Bueno, el alcalde de Lima tiene que liderar ese proceso. ¿Y cómo lo voy a hacer? No con la imposición, sino con la escucha y la negociación. Vamos a lograr un proyecto conjunto. Yo tengo la convicción de que hay 3 joyas en Lima que hay que ponerlas en valor. El centro histórico, abandonado. La Costa Verde, con una pena me da ver esto. Todo lo que se hace en la Costa Verde es para que los carros pasen más rápido. Y lo que tenemos que hacer la Costa Verde para la gente. Así es. ¿No? Y en tercer lugar, los pantanos de Villa, que están también abandonados. Yo quiero poner en valor esas 3 joyas. Palabras finales para la ciudad de Lima. Los limeños nos merecemos una ciudad donde podamos vivir tranquilos, donde podamos tener los servicios que corresponden y donde podamos, nuestros hijos y nuestras familias, desarrollarnos con felicidad. A eso aspiro y yo quiero ser el alcalde de Lima que lidere ese proceso. Muchas gracias, Enrique Cornejo. Un honor haberte tenido en el programa. Muy interesante la entrevista. Gracias. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de...